Hablemos ahora del concepto clave de la semana. Aunque la vida cristiana es un camino que lleva a la vida eterna, el recorrido está lleno de pruebas y adversidades. Sin embargo, como dijo el apóstol Pablo, si la voluntad de Dios así lo quiere, repito, si la voluntad de Dios es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. O sea, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Primera de Pedro 3:17. Además, si sufrimos, también reinaremos con él. Segunda de Timoteo 2:12. Elena G. de White nos advierte claramente: nunca sale uno de la fila del mal para entrar en el servicio de Dios sin arrostrar los santos asaltos de Satanás. El deseado de toda la gente, capítulo 12, página 95. En la lección de esta semana veremos cómo Jesús, Esteban, Pablo y muchos otros personajes bíblicos padecieron a causa de la hostilidad del mundo que los rodeaba. Hagamos un paréntesis y veamos el testimonio de la semana, cuyo título es Enfrentando las dificultades. Acá tenemos nuestros personajes principales de este testimonio, Frank y Cindy. Vamos a ver a Frank y Cindy regresando a la iglesia madre. Luego vamos a ver a Frank y a Cindy y la antena satelital. La verdad adventista. Luego veremos a Frank depositando su confianza en Dios. También los veremos a ambos como líderes de una pequeña iglesia adventista. Y finalmente su propio testimonio. Escuchemos. Frank y Cindy habían estado casados durante 5 años cuando decidieron regresar a la iglesia católica. Una iglesia cuyos servicios dominicales a cuyos servicios dominicales no habían asistido desde su niñez. Cuando el sacerdote ofreció perdonar sus pecados a cambio de una ofrenda de $1,300 para registrar en el Vaticano su renovada relación espiritual, Frank decidió no entrar nunca más en una iglesia católica.
Uno de sus compañeros de trabajo lo animó a que comprara una antena satelital para que viera un programa dirigido por un conocido evangelista y orador de milagros, obrador de milagros de sanidad. Frank compró la antena, pero no se sentía contento con la programación que le recomendaron, por lo que comenzó a revisar otros canales. Finalmente se encontró con un canal adventista. Después de 3 meses, Frank se puso en contacto con un pastor adventista a fin de estudiar las creencias de los adventistas del séptimo día. Estaba deseoso de bautizarse, pero cuando le hablaron del diezmo y las ofrendas, su esposa indicó que no estaba de acuerdo. Fran le dijo al pastor: usted no entiende mi situación. Concédame 2 o 3 años para salir de mis deudas y entonces entregaré mis diezmos y ofrendas. Intentemos algo diferente, sugirió el pastor. La próxima semana prepara un sobre con tu diezmo y deposita tu confianza en Dios. Así llegamos al testimonio de Frank. Frank es en la actualidad el primer anciano y tesorero de una pequeña iglesia adventista ubicada a más de 100 kilómetros de su hogar. O sea, tienen que viajar por lo menos 1 hora y media de su casa a la iglesia para cada reunión. Al recordar todos sus problemas pasados, Frank afirma: escuchemos su testimonio. Estoy agradecido de mi Dios porque he aprendido a través de todo que mi única esperanza se sustenta en una relación salvadora con Cristo. Él se preocupó tanto por mí que me refinó con fuego para luego utilizarme en la salvación de las almas. Amigos, el testimonio de Frank y su esposa Cindy nos ayude a reconocer la fidelidad de Dios en nuestra búsqueda de la verdad. Mañana estaremos viendo Jesús sufrió. Y vamos a resaltar, a buscar respuesta a la pregunta: ¿qué evidencias tenemos que la familia de Jesús tampoco lo entendía a él ni a su misión? Lucas 2, 48 al 50 y Juan 7, 1 al 11.
¿Cuál era esa razón? Lucas 7, 6 al 9. El día martes estaremos viendo el primer martes cristiano. ¿Qué hizo Esteban? ¿Y cuál fue su resultado? ¿Cómo enfrentó Esteban su propia muerte? Estaremos revisando Hechos 6 y Hechos 7. El día miércoles veremos Pablo y las dificultades. ¿Quién fue Saulo de Tarso y a qué se dedicaba? ¿Cómo se consideraba Pablo? ¿Cómo consideraba Pablo a sus sufrimientos? El día jueves vamos a ver el sufrimiento de los fieles. Analizaremos el Salón de la Fama de la Fe, Hebreos 11. Y aprenderemos a vivir por fe. El día viernes vemos desafíos grandes y pequeños. Desafíos que se enfrentan al comenzar a obedecer a Dios, aún antes de bautizarme. Todos nosotros, antes de bautizarnos, comenzamos a obedecer a Dios. Por eso llegamos al bautismo. Pero ¿qué pasa después del bautismo? ¿Cómo se vive la vida cristiana? Amigos, antes de cerrar este primer día de la lección de esta semana, quiero presentarte la cápsula de la historia de la Iglesia Adventista. En la página 11 de la cartilla para nuevos creyentes, tercer trimestre, encontramos la primera parte de esta historia. Antes del Chaco de 1844. El movimiento milerita, llamado así por su líder Guillermo Miller, constituyó una agrupación de muy diversas confesiones cristianas que tomaron parte activa en uno de los mayores reavivamientos espirituales que han ocurrido desde los tiempos de la Reforma Protestante.
Miller, un agricultor miembro de la Iglesia Bautista, tras haber estudiado durante años las profecías bíblicas, llegó a la conclusión de que el fin del mundo ocurriría en marzo de 1844. Estudios posteriores lo llevarían a fijar el 22 de octubre de 1844 como el día cuando Cristo retornaría por segunda vez a la tierra. Según Miller y sus más cercanos colaboradores, el santuario mencionado en Daniel 8:14 era la tierra. Por lo tanto, la purificación que menciona el profeta, se llevaría a cabo durante la venida de Jesús. Sin embargo, aquel martes de octubre no ocurrió nada de lo que se había predicho. Transcurrieron las horas, pero Jesús no apareció. Miller y sus seguidores sufrieron lo que en la historia adventista se conoce como el Gran Shock de 1844. ¿Dónde estuvo el error? En la página 21 nos dice: Miller creyó que Daniel 8:14 indicaba que Jesús vendría a purificar la tierra el 22 de octubre de 1844. Siguiendo la creencia de la época, supuso que el santuario mencionado en Daniel 8:14 era la tierra. Su cálculo era correcto, repito, su cálculo era correcto, pero no su identificación del acontecimiento. Daniel 8:14 no anunciaba el advenimiento de Cristo a la tierra, sino el inicio de la purificación del santuario celestial. Repito, Daniel 8:14 no anunciaba el advenimiento de Cristo a la tierra. Por lo tanto, el santuario al que se refería Jesús, al que se refiere Daniel, no es la tierra, como decía Guillermo Miller. Sino el santuario celestial. Tengamos en cuenta que en 1844 no existía la iglesia adventista del séptimo día. Mucha gente nos acusa de que los adventistas somos propensos a ponerle fechas a la segunda venida de Cristo. Conviene dejar bien claro que Miller era bautista y nunca llegó a pertenecer a la iglesia, a nuestra iglesia. Ahora bien, ¿qué relación existe entre Miller, lo ocurrido el 22 de octubre de 1844, y la iglesia adventista del séptimo día? Esto es lo que veremos en la próxima cápsula de la historia de la iglesia adventista durante la semana.
que será más o menos como el día miércoles. Martes o miércoles, por ahí a mitad de semana. Ahora, mis hermanos, oremos. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias, Señor, por permitirnos el estudio de la lección de escuela sabática para nuevos creyentes en esta hora de la mañana. Oramos, buen Dios, para que todos los que puedan ver esta grabación sean fortalecidos con la leche materna espiritual. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, y este ha sido el segmento La Escuela Sabática para Nuevos Creyentes. Bendiciones. Te espero mañana para seguir estudiando. Juntos, preparándonos para el encuentro de nuestro Dios. Regresamos en unos segundos con la lección de Escuela Sabática regular. Ya regreso. Bendiciones.